Saludos cordiales a todos los que visitan la página de Inge Rally Preparación y su canal de YouTube. Les doy la cordial bienvenida y sobre todo vamos hoy a tratar un tema muy importante. Es un tema que de alguna manera pues nos va a servir mucho para conocer todo lo que concierne y todo lo que significa la parte de neumáticos en un vehículo. Así que muchísimas gracias. Nuevamente ocupamos como siempre nuestra plataforma Electude para realizar esta clase. Iniciamos entonces los neumáticos, la función del neumático. Las funciones principales del neumático radican en transmitir la fuerza motriz y de frenado, transmitir fuerzas laterales, sustentar el peso del vehículo y su carga, y proporcionar un buen agarre a la calzada, amortiguar las irregularidades de la carretera y asegurar el confort. ¿Sí? Eh, Otra de las funciones que tiene un neumático, ¿sí? Transmitir las fuerzas motrices y de frenado, amortiguar las irregularidades, lo que hablábamos, sustentar el peso del vehículo y transmitir las fuerzas laterales, proporcionando un buen agarre en la calzada. Entonces, es muy importante el neumático dentro de lo que constituye la circulación normal de un vehículo. Partes: carcasa, cinturón, banda de rodadura, hombro y flancos. ¿Qué hablamos de la banda de rodadura? Es lo que está en contacto, ¿sí? Lo que está en contacto directo con la calzada. Tiene diferentes formas, tiene diferentes sentidos, diferentes diseños, ¿sí? El armazón del neumático es la carcasa, ¿sí? Es la carcasa. Los flancos protegen la carcasa de posibles daños. ¿Sí? Estos son los flancos, los que de pronto o están entre la banda de rodadura y la carcasa. Esos son los flancos. Los hombros, ¿sí? Son los que conectan en cambio la banda de rodadura con el flanco. El talón es la parte en la que el neumático se sella. Y por último el cinturón, ¿sí? Que es la correa de acero que está todo a su alrededor. A veces llegamos a desgastar tanto que se ve el cinturón, desgasta tanto el neumático que se ve el cinturón. Observemos entonces cómo nuestro vehículo funciona cuando está andando, cuando está caminando. Vemos que en una parte de la rueda se deforma y cuando frenamos la otra parte de la rueda se deforma. ¿Sí? Entonces estas fuerzas son fuerzas motrices, fuerzas de frenado, lateralmente en cambio son fuerzas de guiado lateral y verticalmente las fuerzas que aplica o que están inmersas la rueda son las fuerzas que produce el peso del vehículo y las irregularidades de la calzada. Veamos acá cómo nuestro vehículo funciona, en qué dirección se deforma el neumático al circular. Pero para eso vamos a observar la animación siguiente. Listo. Observemos aquí. Al momento de girar hay una parte de la rueda, en este caso de la parte derecha, ¿sí? La que tiende a deformarse. Esas son fuerzas de guiado lateral, justo cuando nosotros estamos dando una curva. Ahí es donde trabaja muchísimo el tema de los flancos, el tema de los hombros, ¿sí? Ahora, bajo ese contexto, cuando nosotros estamos circulando normalmente, ¿sí? Estamos circulando normalmente, vemos que existe una fuerza que se aplica, la fuerza de gravedad que aplica que el vehículo esté pegado al piso, y cuando sorteamos o pasamos algún obstáculo, vemos cómo la rueda se deforma. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerzas deforman en este momento los neumáticos? Primero, las fuerzas que producen las irregularidades de la calzada y también las fuerzas que producen el peso del vehículo. Veamos en la siguiente animación cuando un vehículo tiene diferentes tipos de perfiles de rodadura, o sea, la parte de afuera y la parte externa. Puede ser una lineal, longitudinal o combinada transversal, ¿sí?
Observamos entonces que la longitudinal tiende a producir que el vehículo camine más rápido, ¿sí? La transversal, la longitudinal y la combinada. Ahora veamos en curva cuál coge mejor una curva. En este sentido vemos, ¿sí?, que la longitudinal, ¿sí?, es mejor para las fuerzas laterales. Eso en cuanto a las bandas de rodadura. Uno de los requisitos de los neumáticos es justamente que debe ser económico, ayudar al medio ambiente y ayudar a la seguridad y al confort. Para designar, ¿sí?, para designar un neumático, para saber su medida, vamos a regirnos a este ejemplo. El primer número va a representar el ancho, el segundo número la altura, el tercer número va a ser el ring y de pronto los últimos números van a definir el índice de carga o la velocidad. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos una llanta 195/60 ring 15. Eso significa 195 en milímetros la distancia, el ancho, el 60 el alto, una relación entre el 95 y el 60, 15 que sería el ring, y por último que tiene 90 que es el índice de carga. ¿Sí? Aquí tenemos el ancho, que en este caso sería 195, correcto. Aquí tenemos la altura de nuestro neumático, que en este caso sería 60, ¿sí? Correcto. En este caso sería, ¿cuál es el diámetro de la llanta? Que sería 15 pulgadas, ¿sí? Y por último, el neumático. Y por último, las tablas de velocidad. Estas las regimos a este tipo de tablas. Tenemos el índice de carga, los índices de capacidad por neumático, ¿sí?, capacidad de carga por neumático y las velocidades en las cuales podemos definir nuestra llanta, ¿sí? Los desgastes son producidos por muchos factores, especialmente por factores de alineación. Así que es importante visualizar lo siguiente. ¿Qué pasa si es que mi neumático se deteriora en la mitad? De pronto hay un problema de que está demasiado inflado. ¿Qué pasa si mi neumático se acaba a los lados? ¿Sí? De pronto los amortiguadores, de pronto hay problemas en la suspensión. ¿Qué pasa si solamente un lado está dañado? ¿Sí? De pronto hay un desvío en los ejes corredizos, ¿sí? De pronto hay un desvío en esos ejes y hacen que la llanta cuelgue solamente de un lado. Por último, daños en los neumáticos. Justamente en las partes laterales es donde se puede producir este tipo de daños. Pero ¿qué sucede? Sí, o por qué se producen. A veces se producen por golpeteos, a veces se producen por estar circulando con llantas bajas. Entonces lo principal aquí es considerar todos estos factores, ¿sí? A veces se deterioran los orificios donde ingresan los pernos que sujetan las ruedas, que también es un problema. Ya. Resumiendo un poco, la importancia de los neumáticos depende principalmente por el factor de la facilidad que se adhiera mi elemento a la superficie del terreno. Mientras mejor sea mi neumático, mejor voy a tener adherencia al piso. Segundo, la medida es muy importante. Saber que nuestros elementos, nuestros neumáticos deben tener la medida que solicita el fabricante, porque ahí no tenemos luego problemas de consumo de combustible, no tenemos después problemas de que nuestra suspensión se dañe. Y de pronto, ya en el tema de los daños, hay que tener mucho cuidado, especialmente con los roces laterales que puede tener mi vehículo, ¿sí?, de las caras laterales, y sobre todo de mantener un sistema de alineación que
que nos ayude a corregir problemas como los que tratamos hace un momento, ¿no? Que son problemas de alineación de neumáticos, ¿sí? Donde el neumático de pronto se desgaste en la parte de la mitad, se desgaste en la parte lateral. Eso sería como recomendación. Hasta aquí, gracias por su atención y nos despedimos.